este espacio que ya sabemos que va a ser muy rico, porque hay una persona muy querida para nosotros, que es Pablo Farneda, que la verdad es que ha hecho un lugar preferencial para poder estar hoy dentro de muchísimas actividades que tiene, y en función también un poco de nuestra misión, que tiene que ver con pensar la niñez en tiempos tan complejos, ¿no? Y en este caso, para pensar, como sabemos, niñez y género. Estamos acá, está Lore a mi lado, por lo menos en mi pantalla, está Lore, que también es directora de la institución. Lore. Simplemente darles las buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un placer poder compartir, en particular este tema que se presta a pensar muy, muy profundamente. Y con Pablo, la verdad que es un placer poder pensar juntos y juntas. Aprovechar esta instancia de encuentro, si bien es cierto que la pandemia está aflojando un poquito, tenemos que seguir cuidándonos. También contarles que en la fundación estamos abriendo de a poquito, que los chicos ya están yendo al cole, están muy contentos. Lo cuento en este marco porque hay muchos que nos acompañan en el día a día y saben lo que hemos pasado, como toda la sociedad, como todo el mundo, pero de manera singular y particular también. Así que feliz de encontrarnos. Gracias. Mi nombre es Gilda Podestá, ahora lo voy a poner en la chapita, como digo yo, para que se vea también. Y tenemos a mucha gente querida que está parte del Consejo de Administración, está Moni Basualdo, que es la fundadora de Juanito. Y yo todavía le estoy dando entrada a mucha gente, somos muchos, qué maravilloso eso, ¿no? Que podamos pensar entre tantos, tan colectivamente y tan en sintonía seguramente con lo que va a traernos Pablo. Les voy a contar un poco esto que se va a presentar, pero sobre todo en este momento, ¿quién es Pablo? Si se puede decir, ¿no? ¿Serás? ¿O irá siendo? ¿O irá diviniendo? Bueno, pero Pablo es doctor en teoría e historia de las artes, es licenciado en comunicación social, es docente de grado y de posgrado en diferentes instituciones del país y del exterior, se especializa en temas de géneros, diversidad, filosofía y arte contemporáneo. Su libro, Cómo hacerse un cuerpo en el arte, prácticas artísticas y desobediencias al género, se encuentra en este momento en imprenta. Y como dijimos, es un amigo de la casa. Nosotros estamos esperando ese libro, ¿sabés cómo, no? Así que, por favor, avise más allá de la preventa que sé que está abierta y hay que buscar y comprar, también para facilitar todo lo que es la impresión. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Yo cada vez que vengo a Juanito, a la Fundación Juanito, la pasamos, siempre por un motivo o por otro la pasamos hermoso. Recuerdo presentaciones de libros, recuerdo distintos encuentros en el espacio y ahora es virtual y también estoy muy contento de estar acá. Muy agradecido de que hayan pensado en mí para pensar con ustedes, de invitarme a pensar con ustedes algunas cosas que son resonancias, ideas, nada muy fijo porque son balbuceos, digamos, balbuceos de pensamientos. Me alegra mucho además encontrarme con amigas queridas acá. La veo a Luca Alcaño, la veo a Vera May, o no la veo, pero la leo. Sé que Vera anda por ahí, a Lucy la veo. Y debe haber más gente amiga. Así que estoy muy contento de estar acá y agradecido. Y bueno, les decía eso, que les voy a tirar algunos balbuceos de algunas ideas que vengo pensando. Por supuesto que sí, mis temas que tienen que ver con el género, no específicamente con las infancias, pero me interesa pensarlo, me interesa arriesgarles un par de ideas que las voy a exponer con imágenes. Y un poco el título que elegimos para esta presentación es Género e Infancias, o así le puse yo en el Power que ahora voy a mostrar, Género e Infancias,
infancias cuidadas o infancias vigiladas. Exacto. Un poco como pregunta, ahí dejarlo abierto, y eso inevitablemente nos lleva a preguntarnos, a pensar, bueno, ¿qué es el género? ¿No? ¿Qué es el género? En principio, cuando hablamos de género, pensamos que tiene que ver con algún tipo de característica de las personas, ¿no? Ser varón o ser mujer, masculino o femenino, pero la palabra género, si uno la piensa en el sentido común, la palabra género se usa en un montón de expresiones para hablar de algún tipo de clasificación, de sistema de clasificación. Si pensamos, por ejemplo, los géneros musicales, o si pensamos los géneros literarios, ¿para qué nos sirve la palabra? Justamente para establecer algún tipo de clasificación. Bueno, con las identidades sexogenéricas nos pasa lo mismo. Cuando hablamos de varones y de mujeres, o sea, cuando hablamos de temas de género, estamos hablando de un tipo de clasificación de los cuerpos, de las subjetividades, y podemos decir, o yo quiero decir, que para mí, sin lugar a duda, nuestro sistema de clasificación, que es el género en nuestra cultura, es un sistema binario y bastante acotado para pensar el género, ¿no? Y a mí me gusta presentarlo un poco así. Si les parece, empiezo a compartir imágenes y hacerles como un relato acompañado de esas imágenes que fui eligiendo para hoy, muchas que he elaborado. También yo siempre pienso esto, digo, debe haber gente acá que ya me escuchó y que va a escuchar otra vez lo mismo, escucharme decir las mismas cosas. Pero bueno, el público se renueva, decía Mirta. No, y jamás es lo mismo, Pablo, aunque creas, ¿no? Y sabés que no, porque se producen otras cosas en el común. Yo les propongo que después de escucharte y de estas cosas que vas a mostrar, tengamos un momento de conversación, ¿no? Podamos tomar también la palabra, pero entonces este momento sea un poco más de escucha y en un segundo momento abrimos a las preguntas y a aquello que va resonando, ¿te parece? Me parece hermoso, y también está el chat para que la gente quiera, si quiere ir escribiendo en el medio, después lo vamos retomando. Yo por ahí, a medida que puedo, también lo puedo ver. Y sí, Perfecto. les voy a hacer como una secuencia de imágenes un poco rápido, porque voy a pasar las imágenes un poco rápido, porque por ahí preparé, como me entusiasmé preparando este encuentro, preparé un montón de cosas, y después cualquier cosa repreguntan, y quedó grabado, lo pueden volver a escuchar y esas cosas. Yo voy a presentar este espacio así: género e infancias, infancias cuidadas, infancias vigiladas. Y ya vamos a enterarnos dentro de un rato qué es esta imagen. Después les voy a contar de esta imagen que elegí para inaugurar este PowerPoint, que inevitablemente tiene mucho que ver, y este espacio provocó eso, con hacerme preguntas sobre mi propia infancia, ¿no? Sobre lo que fue mi infancia. Y es inevitable, me parece, porque siento que para poder pensar cualquier cosa que necesitemos pensar, no la podemos pensar en abstracto. Necesitamos pensarla también desde nuestra experiencia y desde nuestros recorridos corporales, ¿no? Desde nuestros recorridos subjetivos y colectivos. Así que esa es un poco la propuesta. La propuesta va a ser que quienes están acá también puedan ir recordando, registrando y conectando con experiencias de sus propias infancias. Ese sería el punto de partida para mí. Como yo soy un niño, lo voy a decir así porque soy un adulto y al mismo tiempo también soy un niño de los 80, inevitablemente tenía que comenzar con esta película, ¿no? Y dice: nos encontramos en un laberinto, en la incertidumbre de las experiencias y la diversidad. A mí me gusta la imagen del laberinto, porque en el laberinto es esta sensación de la incertidumbre y de estar justamente perdidos y perdidas en un montón de problemas, en un montón de temas, de cuestiones, de dificultades, de nuevas experiencias que no sabemos cómo nombrar, cómo catalogar, cómo abordar, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero contarles que en mi infancia yo miraba esta película en donde David Bowie estaba maquillado así, ¿no? Quiero que empecemos a registrar lo que fueron las infancias en los años 80. Infancias bastante raras también, ¿no? Quienes nos criamos en los 80 nos criamos con estas imágenes rarísimas en donde se había puesto de moda el glam rock,
¿no? El glam rock eran esos rockeros que estaban vestidos y maquillados con estas pelucas increíbles, todo bastante raro, bastante poco normal, bastante lo que ahora llamaríamos queer, ¿no? Una palabra que en inglés significa raro y que está tan de moda en las teorías contemporáneas, en las perspectivas contemporáneas, todo el mundo habla de lo queer ahora. En inglés la palabra es raro. Bueno, en los años 80 fueron la década de lo queer, ¿no? Justamente donde nació la teoría queer y donde se producían todas estas imágenes con las que nos criamos muchos y muchas. Entonces, yo les decía que vivimos en algo, así comencé recién disertando, vivimos en algo que podemos llamar un sistema del género, ¿no? Un sistema del género que en principio en nuestra cultura está compuesto por el binarismo y la heteronormatividad. ¿Por qué yo lo llamo sistema del género? Ustedes posiblemente escuchen muchas bocinas en mi audio, pero bueno, no lo puedo evitar, estoy viviendo en una calle que está en obra, esto es un caos, y todavía no me mudé al campo, ya lo vamos a lograr. Yo le llamo sistema de género. Muchas veces cuando decimos la palabra género, en el sentido común, pensamos también que tiene que ver con cuestiones de mujeres, ¿no? ¿No les pasa que decimos temas de género? Ah, temas de mujeres, ¿no? De hecho, en los espacios que se habla de género, en general vienen mujeres. Vienen muy pocos varones, celebro a los varones que se han sumado a este espacio, porque yo creo que el género es un sistema que necesitamos pensarlo, y que no tiene que ver solo con las mujeres, sino con esta organización de los cuerpos, estas clasificaciones de los cuerpos y de las subjetividades, que en nuestra cultura en principio es binaria. O sea, nuestro sistema de género solo concibe dos términos, varones por un lado, mujeres por otro, ¿no? En principio es así, y además está marcada por algo que podemos llamar la heteronormatividad. O sea, la creencia profundamente arraigada de que lo normal es ser heterosexual. Y cualquier otra orientación sexoafectiva es considerada o anormal, o una enfermedad, o una patología, o por ahí no somos tan políticamente incorrectos, pero lo sentimos como una minoría, ¿no? Bueno, todo lo que no es la heterosexualidad son minorías. Si empezamos a contar las minorías, quiero contarles que son las mayorías. Pero no importa, seguimos con esa lógica, ¿no? La heterosexualidad se nos presenta como la lógica normal, ¿no? Para pensar los vínculos sexoafectivos, y solemos presuponerla como mayoría. Por otro lado, el sistema del género, o sea, esta clasificación binaria de los cuerpos y las identidades, es histórica, social y cultural. ¿Qué quiero decir con eso? Que varía con las culturas y varía con las épocas. En muchas sociedades, ¿no? Y basta con estudiar un poco de antropología, en muchas sociedades hay otros sistemas de clasificación del género que no son solo varones y mujeres. Hay otras categorías para nombrar otras identidades genéricas. La nuestra, muy particularmente en los últimos 2 siglos, y no mucho más, construyó este sistema binario y heteronormativo del género. Pero en otras épocas nuestra propia cultura era muy diferente en sus modos de pensar, de experimentar y de vivir el género y las sexualidades, ¿no? Y después acá hay un tercer punto que lo voy a solo nombrar, pero no lo puedo explicar hoy porque nos iríamos por las ramas, pero a mí me parece fundamental, y es que es el sistema de género el que define categorías biológicas como supuestamente naturales. El género nombra a los sexos y no al revés. No tenemos tiempo de explayarnos en esto sería una discusión de horas, ¿no? Pero lo que tenemos que entender para reforzar esto es que eso que creemos que es un dato natural, como el sexo de un cuerpo, eso que creemos que es biológicamente una verdad, en realidad es una construcción discursiva, porque la biología es un tipo de discurso científico que implica una serie de prácticas científicas. Entonces, son los discursos y las prácticas atravesadas por ciertas visiones del mundo, por ciertas epistemologías, las que nos hacen ver a la naturaleza como binaria.
Nuestra cultura piensa que la naturaleza es binaria y que los sexos son macho y hembra. Pero lo cierto es que en la naturaleza hay mucho más biodiversidad, mucho más diversidad que solo dos sexos. Ahora, compulsivamente le atribuimos a la naturaleza las categorías del sistema del género, masculino-femenino. Entonces nos perdemos de vista que hay corporalidades que nacen con otras genitalidades, que no son ni solo macho ni solo hembra, y esas otras genitalidades, esas otras corporalidades, son consideradas demasiadas veces anomalías. Bueno, en la naturaleza no hay anomalías. La naturaleza no produce nada anómalo, la naturaleza produce diversidad. Nada más que eso. La categoría de anomalía es una categoría vista desde nuestro paradigma del sistema de géneros, de nuestra epistemología del género binario, ¿no? No puedo desarrollar mucho más eso, pero da para un largo trabajo de reflexión, ¿no? Ahora, vamos a meternos un poquito con esta definición de heteronormatividad, ¿no? Por un lado nombramos el sistema de género como binario. Yo de hecho no les mostraba esto. El binarismo implica que hay solo dos términos para pensar los géneros. Y la heteronormatividad se considera normal, natural y deseable, ¿no? Es muy loco porque efectivamente en las últimas décadas, por suerte, los estudios sobre vida animal, comportamiento animal, etología, zoología, empezaron a dar cuenta de que resulta que en la naturaleza supuestamente heterosexual hay muchas otras cosas que les pasan a los animales muy poco heterosexuales, ¿no? De hecho, si queremos pensar hasta qué punto nuestro sistema binario y heteronormativo construye una mirada sobre la naturaleza así, podemos mirar una película como La Marcha de los Pingüinos, de Disney. ¿La vieron? Me parece que el que la relata, no me acuerdo si es George Clooney o Morgan, otro actor. Bueno, hay un actor así muy famoso que hace todo el relato de la película de La Marcha de los Pingüinos, que es muy alucinante porque si ustedes ven la película sin ningún tipo de relato, ponen en mute, ponen en silencio, le sacan los subtítulos, lo que van a ver es una inmensa manada de pingüinos que hacen un montón de cosas para sobrevivir, que cuidan los huevos, que no sé qué. Pero si ustedes prenden el audio y escuchan el relato, siempre es una mamá pingüino con un papá pingüino que tienen un pingüinito. O sea, sistemáticamente le atribuimos a los animales y a la naturaleza, por eso digo que se presupone natural, ¿no? Que la naturaleza es heterosexual, la naturaleza no tiene nada que ver con la heterosexualidad. A lo sumo la reproducción en muchas especies, incluso en los homínidos, o sea, los Homo sapiens, es una reproducción heterosexuada hasta ahora, porque ahora las tecnologías genéticas y la reproducción, hay muchos otros tipos de reproducción en laboratorio que ya no necesitan la díada, ¿no? Heterosexuada, pero eso no es lo mismo que el sistema heterosexual. Pero además la heteronormatividad se funda en el amor romántico, en la idea de reproducción, de procreación, ¿no? Y jerarquía de un término sobre otro, ¿no? Jerarquía de lo masculino por sobre lo femenino. Este sistema binario y heteronormativo es un sistema que, para conectar con el título de esta presentación, vigila continua y sostenidamente a las infancias. Las infancias están siendo todo el tiempo vigiladas desde este sistema binario y heteronormativo del género. Yo les voy a mostrar imágenes, primero muy viejas. Les voy a mostrar imágenes de las publicidades en donde aparecen niños y niñas entre los años 50, 60, 70. Una de las que a mí siempre me impactó para mirar cómo el género es un sistema que se construye histórica y socialmente y no algo dado naturalmente, es esta publicidad, perdonen lo pixelado porque es la mejor calidad que encontré, de el juego de la batalla naval, ¿no? En donde por supuesto el papá y el hijo están jugando a la batalla naval, años 50, 60. ¿Dónde están la niña y la madre? Obviamente, lavando los platos. ¿Dónde van a estar? Donde corresponde, en la cocina, diría, ¿no? La imagen de Battleship. Bueno, esta es una imagen que muestra, por ejemplo, acá, cuál es el lugar que le corresponde a las mujeres. Las publicidades han sido
tremendas tecnologías de disciplinamiento de los cuerpos, y lo siguen siendo. La publicidad es una tecnología de disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Acá vemos a qué lugar le corresponde a las mujeres y qué actitudes y cómo se tienen que comportar, y si la imagen estuviera más nítida, ustedes verían que están sonriendo. O sea, ella también está contenta de tener que lavar los platos, ¿no? Y de servirle a él. Miremos una publicidad de los años 50 de una marca de ropa que es tremenda. Busquen en internet si les interesa mirar esto. Van Heusen. Las publicidades de Van Heusen son espeluznantes. Esta es de las más suavecitas que hay, ¿no? Pero miren lo que pasa acá, ¿no? Entonces, un nene le dice, mi papá ya tiene una Van Heusen para el Día del Padre, ¿no? Ella le compró una camisa Van Heusen para el Día del Padre. Y el otro le dice, ¿y qué? El mío también, ¿no? Entonces, fíjense cómo en las imágenes de la infancia se muestra que los varones tienen que competir y tienen que luchar, ¿no? Y se tienen que, ustedes discúlpenme mi lenguaje soez y de entre casa, se tienen que cagar a trompadas, ¿no? ¿Para qué? Para demostrar masculinidad. Entonces, la masculinidad y la feminidad no tienen nada que ver con un dato natural de la experiencia de las infancias. Se modula con mandatos, con expectativas, con palabras y con imágenes, ¿no? Ahora, estas imágenes de la infancia son imágenes que tienen 60 años, ¿no? Yo les voy a traer una imagen de 2018. Tal vez muchas de las personas que están aquí ya conocen. En 2018 Carrefour decidió sacar esta campaña. Una campaña que dice, Día del Niño en Carrefour, 19 de agosto, con C de campeón. Para los varones con C de campeón, ¿no? Porque ¿qué le corresponde a las niñas? Con C de cocinera, ¿no? Entonces, esto fue hace 3 años. Quiero decirles que no es de 1960. No, no es de 1950. No. Con C de campeón para los varones, con C de cocinera para las niñas, ¿no? ¿Y cómo remata la publicidad? Y los chicos contentos. Claramente que los chicos están contentos. O sea, a los chicos les toca el lugar de campeón. ¿Cómo no van a estar contentos? O sea, ahora estamos viviendo un momento en los últimos 2 o 3 años de como de nueva corrección política, ya no hablamos de Día del Niño, ya no vamos a poner en los carteles chicos contentos, vamos a poner infancias o niñeces o no sé qué, pero las lógicas siguen operando porque las cosas no cambian porque cambiemos una letra o una palabra, cambian porque por un trabajo sostenido, también mi Hernán, por un trabajo sostenido, deliberado en el tiempo, ¿no? De nuestras prácticas, de nuestras concepciones. Entonces, acá no hay ningún tipo de cuidado con las palabras, ¿no? Chicos contentos, obviamente los chicos son campeones. Ahora, yo hoy me tomé el trabajo, armando este Power, de poner, les propongo que ustedes cuando tengan tiempo libre, busquen, si ustedes ponen en el buscador de Google, que es el buscador más visitado, ¿no? Más utilizado en el mundo, juguetes varón, juguetes nenes. Si ustedes miran, lo que ofrece Google como imagen cuando ustedes ponen juguetes para varón o para nenes, es que a los nenes, a los varones, se les ofrecen juguetes de todos los colores. Acá vemos rojo, azul, naranja, verde, turquesa, verde, amarillo, blanco, celeste. Cuando ustedes ponen juguetes para nenas, esto es lo que te arroja Google. Hoy. Esto lo hice hoy a la siesta. Todavía vivimos en un mundo en donde a los varones se les ofrecen una cantidad de posibilidades de existencia y de colores con los cuales pintar su vida mucho menores que a las niñas. Y parece que es una boludez, pero no es una boludez que cuando uno piensa en niñas todos los colores sean rosados y fucsias. A los varones se les ofrecen todos menos el rosado y el fucsia, ¿no? Para que veamos que el binarismo de género se sigue sosteniendo y se sigue reduciendo los universos de posibilidades. Digo, no se soporta demasiado que los niños elijan cosas rosas.
Así como no se soporta que muchas niñas elijan juguetes que supuestamente le corresponden a varones, ¿no? Esto es parte de nuestro binarismo. Ahora vamos a pensar un par de preguntas o de frases que tienen que ver con la heteronormatividad, para seguir mirando cómo se vigilan los géneros y las sexualidades en las infancias. Hay un proyecto hermoso de un colectivo de artistas que se llaman Mujeres Públicas, que realizaron muchísimas intervenciones a lo largo de los 2000, eh, y son un grupo de artistas feministas, efectivamente, que más o menos en el 2004 decidieron sacar a la calle una encuesta que era claramente un tipo de intervención urbana, un tipo de arte conceptual e intervención humana, urbana, pero que humana, dije. Eh, de intervención urbana que funcionaba y que lo empezaron a hacer en la calle y la gente contestaba, respondía a esta encuesta. Para ellas era casi como un proyecto humorístico, pero las personas se enganchaban y respondían a la encuesta. La encuesta nace de una comunidad heterosexual argentina y comienza así. Responda al siguiente cuestionario. ¿Usted está o estuvo en pareja con un hombre, con una mujer? ¿Usted es heterosexual? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? Ya es alucinante, porque es una pregunta que a las personas trans y también a las personas gays y lesbianas, pero yo además voy a usar las palabras coloquiales que usamos en el mundo cotidiano, quienes somos putos y tortas, es a los putos y las tortas, nos preguntan todo el tiempo. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cuándo te diste cuenta que eras puto? O sea, a los heterosexuales parece que no se les pregunta eso, ¿no? ¿Cuál cree que es la causa de su heterosexualidad? ¿Por elección, por motivos genéticos, por motivos psicológicos, económicos, por motivos religiosos, otros? Yo personalmente sostengo que si la heterosexualidad se sostiene es por motivos económicos. La heterosexualidad es un gran sistema de producción económica, fundamentalmente. Pero bueno, dejemos de lado ese argumento, no tengo tiempo de desarrollarlo. ¿Cree que su heterosexualidad tiene cura? Yo quiero decirles a todas las personas heterosexuales que yo creo que tiene cura. Yo creo que sí, se pueden curar de la heterosexualidad. ¿Su familia sabe que usted es heterosexual? Todas preguntas que hemos escuchado muchas veces quienes pertenecemos a los colectivos de diversidad, ¿no? ¿Lo saben en su trabajo? ¿Teme que la despidan? ¿Algún micrófono se activó? Y yo ahora no lo escucho. Ahí está, gracias. ¿Qué haría si su hija le dice que es heterosexual? ¿La echaría de su casa? ¿La rebautizaría? Otras opciones, ¿no? ¿Usted aceptaría que la maestra de su hijo sea heterosexual? ¿Qué opina de que les heterosexuales adopten? ¿Es usted heterosexual porque sus experiencias con personas de su mismo sexo le han decepcionado? Esa es espectacular. Esa es espectacular, porque eso también lo escuchamos un montón. Pero ¿qué te pasó? ¿La pasabas mal? ¿Y qué te voy a contestar? O sea, a mí me parece hermosa esa. Y esta también. ¿Usted considera que su heterosexualidad es una etapa de su vida? Me voy a quedar con esa pregunta, que me parece una joya, porque es algo de lo que se dice sistemáticamente sobre las infancias y las adolescencias. Si las infancias y las adolescencias tienen algún tipo de afectividad erótica con compañeritos o compañeritas de su mismo sexo, rápidamente los y las adultas, para quedarse tranquilas, afirman, bueno, es una etapa, ya se le va a pasar. Con las adolescencias es tremendo, ¿no? Si una adolescente, una chica está, no sé, probando, teniendo una novia, dándose besos con una chica, lo que le tranquiliza a los adultos es decir, es una etapa, ya se le va a pasar. Nunca se nos ocurre pensar que la heterosexualidad puede ser una etapa que se nos pase. Pues bien, les quiero decir, la heterosexualidad es una etapa, chicas y chicos, ya se les va a pasar, ya se nos va a pasar a todos. Me encanta este laburo que hicieron, pero da cuenta, dejo de compartir un ratito, da cuenta de que hay una inmensa cantidad de vigilancias que pesan sobre las infancias y las adolescencias, ¿no? Para tratar de encauzar y corregir cualquier cosa que desde el mundo adulto se ve y se vive como una desviación, ¿no?
Creo que a esto apuntaba con infancias cuidadas, infancias vigiladas. Hay sistemas de vigilancia que son tan invisibles que no los percibimos como un sistema de vigilancia. El sistema del género funciona como un sistema de vigilancia. Los varones tienen que aprender a pegar, las nenas tienen que aprender a lavar los platos. Los varones tienen estos colores, las nenas tienen solo este, ¿no? Me parece que registrar que vivimos en esos, digámoslo así, sistemas de vigilancia que atravesaron todas nuestras infancias. Digo, el otro ejemplo que ponemos siempre quienes trabajamos estos temas es, seguramente que al nene de 6 años o de 5 que va al jardín, los y las adultas cuando vuelve del jardín no le preguntamos si le gusta un compañerito o una compañerita. Le preguntamos solo si le gustan las compañeritas, ¿no? No damos lugar a que pueda haber ahí diversidad, y somos todos y todas reprogres, pero no nos atrevemos a eso, ¿no? No nos atrevemos a eso, por ejemplo, a mí con mis propios sobrinos, porque me da miedo de que tal vez los padres se enojen conmigo, ¿no? Nos pasan un montón de estas cosas, en donde digamos, si no le presuponemos heterosexualidad al niño o a la niña, tal vez estamos ofendiendo a sus padres o a sus adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos pensando que ser gay, que ser lesbiana, que ser una persona o una infancia trans es algo como mínimo diferente y problemático respecto de la imagen de la heterosexualidad, ¿no? Me parece que esto da cuenta del montón de vigilancias, no tanto o solo con el que se crían las infancias, sino con el que todos y todas hemos sido criados y criadas, ¿no? El sistema de la heteronormatividad y del género binario atraviesa nuestras subjetividades de manera singular y colectiva. Y después, voy bien, ¿no? De tiempo estoy más o menos bien. Después, inevitablemente pienso que ese sistema de vigilancia es un sistema de vigilancia atravesado profundamente por la clase y por la raza. El género no se puede pensar sin pensar los problemas que tienen que ver con la clase y la raza. Primero podemos tomar una hermosa distinción de Graciela Frigerio, que ella trabaja, ustedes saben que es una doctora en educación y además una amiga muy querida, que ella trabaja esta separación, esta gran partición entre infancias o entre infantes y menores, ¿no? Los menores no cuentan como infancia. Los menores son esos términos que usamos sobre esas subjetividades que quedan entrampadas en los sistemas legales, jurídicos, de tremenda desprotección muchas veces, ¿no? Entonces, no todo el mundo es niño o niña en esta sociedad, ¿no? Y no todas las infancias valen lo mismo ni importan de la misma manera. Les voy a compartir algunas imágenes para pensar esto. Inevitablemente voy a tomar imágenes de las publicidades, viejas y nuevas, algunas más viejas que nuevas, y vamos a tomar este concepto que trabaja tanto Judith Butler, que es el de los cuerpos que importan. Judith Butler dice que vivimos en una sociedad en donde hay ciertos cuerpos que importan porque son reconocibles dentro del sistema del género, y vamos a agregarle dentro de la clase y de la raza. Cuando un cuerpo es reconocible dentro de la clase y de la raza privilegiadas y de los géneros privilegiados, esas infancias importan, ¿no? Cuando no, y ahí ya no importan tanto esos cuerpos, ¿no? A mí me gusta pensarlo en estas claves, las infancias que son deseadas, que son deseables y que sí importan, ¿no? Bueno, claramente acá hay una marca de clase y una marca de raza, básicamente son niños y niñas blancos, ¿no? Que eso nos quede bien claro. Yo voy a mostrarles 2 o 3 imágenes que a mí me resultan espeluznantes. Espeluznantes, que son las campañas que hace Little Akihabara, ¿no? Que es una marca que está en este momento, por ejemplo, en el shopping que está en Godoy Cruz. Ustedes pueden pasar por ahí. No están estas, pero están las nuevas de Little Akihabara. Estas son infancias deseables, ¿no? Estas imágenes en donde además vemos infancias absolutamente descontextualizadas de la infancia.
Porque si hay algo que la infancia no es esto. La infancia es mucho más aberrante y monstruosa que esto. Y voy a reivindicar esas palabras para este encuentro. La infancia, las infancias son aberrantes y monstruosas, por suerte, ¿no? Esto es una construcción de una esfinge de niñez, ¿no? En donde la ropa está perfecta, el pelo está perfecto y el maquillaje está perfecto, porque estas infancias están maquilladas, ¿no? Que a mí me produjeron desde las primeras veces que vi estas campañas un nivel de incomodidad tremendo. Pero ¿saben qué? No producen mucha incomodidad estas publicidades, a todo el mundo le fascinan, porque están hechas para fascinar, porque son fascinantes, son hipnóticas. Estas imágenes de la infancia son hipnóticas, no tienen nada que ver con la infancia, para mí, pero que son hipnóticas, eso es innegable. Vamos a ponernos más heavy. En este año que fue, si no me equivoco, el 2018 también, Little Akihabara saca esta imagen en una publicidad. Yo no sé si a ustedes les resuena algo esta imagen. Como somos un montón de gente y no puedo abrir el micrófono para preguntar, seguramente hay gente a la que ya le está resonando. Esta imagen entra en sistema de resonancia tremendo con una película que se llama, ahí seguramente Lu ya la escribió, Belleza Americana, ¿no? Esta es la publicidad de Akihabara y a mí, cada vez que la muestro, me pone la piel de gallina. Porque es una película que cuenta la historia de una adolescente de 17 años, hipersexualizada, que además, bueno, está en una edad de exploración sexual. Ahora, una niña de 6, una niña de 7, una niña de 8, no. Pero la publicidad muestra esto, y está en estado de resonancia con esa imagen, ¿no? Entonces, esto no nos alerta demasiado. Nos alertan cosas como las infancias diversas, como que dos nenes se den besos en el jardín y toda la escuela colapsa porque los nenes se dan besos en el jardín, o una infancia trans. Eso nos espanta. Las infancias trans nos hablan, nos producen todos los resquemores, y que si la infancia tendrá realmente autonomía para decidir sobre su identidad de género o no, pero la hipersexualización que las publicidades hacen de estos niños y niñas pasa bastante desapercibido. Solo por hacer resonar a esta niña con el niño de la misma campaña, ¿no? Yo ponía acá también la publicidad de ese año de Little Akihabara, con una escena de Nicholas Hoult, de este actor que está acá al lado, en una película que se llama A Single Man, una película hermosa dirigida por Tom Ford, en donde él hace de un estudiante universitario de 18 años que se levanta a su profesor universitario, ¿no? Y lo mismo, o sea, aparece esa misma lógica de una sensualización o sexualización del cuerpo, pero bueno, una cosa es un pibe de 18 y otra cosa es un nene de 6, y las imágenes son muy parecidas, ¿no? Bueno, ahí, digo, para traer cosas perturbadoras que realmente tienen que perturbarnos, ¿no? Que no tienen que pasar para mí desapercibidas. Entonces, estas infancias deseadas, deseables, por supuesto, ¿a quién iba a poner? A Benetton. Cuando incluyen la raza, cuando estas imágenes de las infancias deseadas incluyen la diversidad étnica y cultural, la incluyen siempre hiperestetizada. Y siempre son imágenes de clase media y de clase alta, ¿no? Fíjense que acá sí podemos bancarnos el chinito, la negrita, la africanita, toda la diversidad que querramos, acá entra, ¿no? Porque United Colors of Benetton. Hay alguien que se está riendo, me encanta que se estén riendo, debe haber algún micrófono prendido. Después están los rostros que vamos a llamar tolerados, incluidos, aceptados, las infancias soportadas, ¿no? Son esas infancias de la marginalidad, pero hiperestetizadas. Hiperestetizadas por nuestros discursos publicitarios, por nuestros discursos periodísticos, ¿no? Rostros de la pobreza y la extranjería que responden a la sensibilidad y los cánones de reconocimiento occidentales. O sea, pensemos que esta imagen, que fue tapa de la revista National Geographic, ¿no? Es una de las fotos más famosas de esta piba, que bueno, nada, después National Geographic salió a rastrearla, la encontró un montón de años después, en donde su vida no tuvo nada que ver con ser una chica de tapa de revista,
¿no? Pero esta imagen está hiperestetizada. Entonces nos aparece esta idea de las infancias conmovedoras, ¿no? Si las otras eran infancias hipnóticas, estas infancias son conmovedoras. Entonces, todas estas fotografías generan esas expresiones también de corrección política, de, ay, quiero adoptar, ¿no? O sea, un poco como pasa con muchos matrimonios gays de clase media alta, que la imagen es ir a adoptar una coreana, una africana, ¿no? O sea, algo que pasa con la normalización del modelo heteropatriarcal de familia, hasta en la diversidad, hasta en el mundo homonormativo, ¿no? Bueno, estas imágenes son soportables. Incluso acá podemos poner una imagen que es de tremendo binarismo. Esto fue una publicidad de 1982 de Benetton. O sea, ustedes pueden creer, hoy esto es insoportable, pero nos modulamos con estas imágenes. La blanca rubia de rizos es un ángel. El negrito, ¿no? Morochito, de pelo mota, es un demonio. O sea, 500 años, se llama colonialidad esto, ¿no? O sea, hace 500 años que estamos así, Benetton no se preguntó nada de todo esto. Después están las infancias que decíamos minorizadas, ¿no? Las infancias que no son infancias, son menores, las infancias que no importan. Y no hay fotografías para mostrar ahí, porque mostrar fotografías sería una barbaridad. Yo voy a mostrar una pintura, ¿no?, de Antonio Berni, que se llama La Gran Tentación, en donde aparece Ramona, ese personaje maravilloso que es la coequiper de Juanito, del personaje Juanito, que son estos dos personajes que aparecen todo el tiempo en la pintura de Berni, y que son esos desplazados y marginados de absolutamente todo, y se hacen de pedazos, se hacen de basura, y esos cuerpos son monstruosos. Y enfrente la tenemos ¿a quién? A Mirta Legrand, ¿no? O sea, bueno, esa es Mirta Legrand de alguna publicidad de los años 40, 50, una ilustración, ¿no? En donde está exhibiendo un auto en la mano, ¿no? Este contraste entre las publicidades, el rostro deseado, el rostro aceptable, ¿no? Y todo el mundo de la basura, todo eso que queda relegado a la zona de lo abyecto, ¿no? Esas corporalidades, esas identidades, esas infancias que no importan, ¿no? Y otra imagen que, bueno, sí es una fotografía, pero que me parece que es importante mostrarla, que es los rostros y las infancias de la delincuencia, esa imagen donde la gorrita lo dice todo, ¿no? Y la gorrita activa todo nuestro sistema de lectura de los prejuicios. O sea, gorrita en la vereda, me cruzo de vereda, ¿no? O sea, esto opera porque nuestra sensibilidad está modulada por cuestiones que tienen que ver con el género, la clase y la raza, ¿no? Bueno, ahora se viene este tercer momento de esta presentación, que yo voy a llamar ¿qué pasa? O lo voy a poner así, que es ¿qué pasa con lo queer de la infancia? ¿Qué pasa con esas infancias que no encajaron o que no encajamos en estos relatos de las infancias bien constituidas? Y le voy a contar la historia de Effie Beth. Effie Beth es una artista transfeminista, que nació en 1989 y falleció en el 2014. Fue una gran artista conceptual, una gran performer que dejó toda su obra compilada en distintos blogs colgadas en internet, que ustedes van a poder ir encontrando. Hay un video que hoy no se consigue más, lamentablemente, que es un video que ella hizo para el Día del Niño en el 2012. Effie Beth se decidió en el 2012, agarró todos sus VHS de su infancia y decidió editar un video de 11 minutos con fragmentos de su infancia, en donde su familia le habla. Le habla a ese niño que Effie fue, que se llamaba Mati. Y Effie titula ese video Pequeña Elizabeth Mati. Y el subtítulo del video es La Sirenita doblada al castellano, ¿no? Effie nace en 1989, en el año en que se estrena la película La Sirenita. Tremenda película, también de la que voy a hablar un poquito ahora. Entonces Effie compila un montón de imágenes que son muy tremendas de su infancia y muy, muy dolorosas de ver, porque muchos de esos momentos son momentos en donde
el padre y la madre, incluso filmando, digamos, van marcando, pero no porque sean malos, sino porque son padres y madres formadas en este sistema binario del género, van marcando lo que un cuerpo puede o no puede según el género al que pertenece, ¿no? Entonces Effie compila adrede esos fragmentos, ¿no? Para contar qué pasa en una infancia que no encaja, en una infancia queer, en una infancia trans, para este Mati, ¿no? Que nunca se sintió un varón, y que tuvo que criarse en esta sociedad y con estos mandatos del género, ¿no? Entonces, en algunas de las imágenes, les voy a mostrar, yo le pongo a esta parte, le pongo Effie Bed, conversaciones con la sirena y otras infancias inapropiables, ¿no? Esta es Effie, además de ser una gran artista, fue bellísima, es bellísima para siempre, y es mi amiga. Yo siempre me emociono hablando de ella porque tuve la suerte de conocerla y de compartir muchas cosas con Effie, y siempre me toca un punto, ¿no? de emoción. Esta es la presentación del video, que se llama así, Pequeña Elizabeth Mati, de Little Mermaid, doblado al castellano, de Elizabeth Mia Chorupsik, ese fue su nombre en el DNI. Y esto lo hace para el 12 de agosto del 2012, ¿no? Effie hace una torsión en este video que es muy maravillosa. Cada vez que en el video se escucha que sus familiares le dicen Mati, ella deja el audio, pero subtitula Elizabeth. ¿Por qué? Porque Effie no quiere eliminar a Mati, ni lo quiere silenciar. Effie no va a hacer desaparecer a Mati. Por eso el título del video es Pequeña Elizabeth Mati. Entonces, en esta escena del video le están diciendo, a ver Mati, vos cómo haces, y ella subtitula, a ver Elizabeth, vos cómo haces. Hace una operación de torsión sin eliminar el lugar del cual viene, ¿no? Que es muy, para mí, muy elaborado, muy sofisticado y muy hermoso como gesto de reivindicación de su propia historia, ¿no? En esta escena, por ejemplo, Effie está sentada en la cómoda, Mati está sentada en la cómoda en donde hay una cantidad de aros de su tía, y agarra un aro y se lo lleva a la oreja, ¿no? Y entonces se escucha de atrás de la cámara la voz de su papá que le dice, no, no, los aritos no, los aritos son para las nenas, ¿no? Y entonces Effie hace este juego, ¿no? Y se lo pone en el ojo. Yo diría para mirar el mundo a través de ese aro, ¿no? Para poder mirar el mundo a través de ese aro. Y una de las escenas más desgarradoras y más tremendas y conmovedoras del video es el momento en donde a Effie la invitan a cantar. Y le dicen, a ver Mati, canta una canción. Y Mati comienza a cantar la canción que canta la sirenita en la película cuando le entrega la voz a Úrsula para que Úrsula la convierta en mujer. 4 años, ¿no? Elizabeth imita cuando la sirenita entrega su voz a la bruja en pos de transformarse en mujer, ¿no? Esta escena queda grabada y Effie la incluye en el video. La imagen es muy tremenda, ¿no? Una infancia haciendo todo lo posible por hacerse un lugar, ¿no? En una de las fotos que yo le saco a Effie, en una de las marchas, la veo hacer ese gesto, y cuando veo esa foto se me entra en serie con el gesto de mirar la vida a través de ese aro, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que quisiera contarles es que no es que la vida de Effie, la infancia de Effie, fue una infancia queer. Lo que yo quisiera decirles a todos y todas las que estamos acá es que toda infancia es queer y toda infancia es rara. Y la infancia es todo el tiempo forzada a entrar en los sistemas de vigilancia. Y es todo el tiempo coartada por un montón de mandatos. Y en realidad la infancia es lo más raro que hay. Y poder hacerle lugar a esa rareza, que encima en nuestras infancias nos enseñaron a odiar y a rechazar, a mí me parece que es el gesto político más importante que podemos tener. Hacerle lugar a nuestras propias rarezas de la infancia, a nuestra propia infancia
silenciada, a todos esos rasgos que tuvimos que aprender a disciplinar, ¿no? Para entrar dentro de los mandatos que se esperaban de nosotros y nosotras, ¿no? Me parece que yo quiero ir a eso, a que podamos tocar que no hay infancia que no sea rara, ¿no? Salvo que todo el tiempo está siendo forzada a entrar allí. Inevitablemente yo les decía que soy un niño de los 80, entonces las cuestiones que tienen que ver con la infancia, a mí me parece que las infancias y los géneros, me parece que justamente son una historia sin fin. Esta es una historia sin fin. No se termina nunca de normalizar el cuerpo, por suerte. Los cuerpos resisten a las normalizaciones. Los cuerpos producen todo el tiempo sus propias singularidades, sus propias rarezas, sus propias monstruosidades. Y en vez de avergonzarnos de ellas, podemos aprender a amarlas. La historia sin fin fue una película que a mí me marcó, también, como Laberinto, como La Sirenita, ¿no? En esa historia está llena de monstruos y está llena de aventuras. Y si uno mira esas imágenes, todo ya es muy queer, todo ya es muy raro, como era muy raro ver a David Bowie maquillado y con una peluca tremenda, o sea, era lo menos heterosexual del mundo David Bowie en Laberinto, ¿no? Bueno, en esta película también. Pero además hay muchas otras imágenes que yo les quiero mostrar de mi infancia que son bastante poco heterosexuales. He-Man, ¿en serio? He-Man heterosexual. O sea, con ese corte carré, ¿no? Con ese corte carré y esa pollerita y esos calzoncillos. He-Man fue muy poco heterosexual. Yo no sé qué pretendían de mi infancia de los 80, que yo salga como. Si yo me crié mirando estos personajes todos musculados, ¿no? Las musculocas de los halcones galácticos, desplegando las alas para volar, cual mariposas, ¿no? He-Man con esos cortes carré, ni hablar las Thundercats, o sea, gatos, básicamente gatos y gatas gateando por la vida, ¿no? Todos también, todos musculosos, todos muy ambiguo, todo muy poco claro, todo muy queer y muy raro, pero además otras imágenes todavía menos, para mí, menos heterosexuales, como Mi Pequeño Pony, ¿no? Que fueron imágenes con las que yo me crié y que no eran los dibujitos correctos para mí, porque eran los dibujitos para niñas, pero sin embargo yo me escondía para poder mirar Mi Pequeño Pony y Los Cariñositos, ¿no? Que ya eran una bandera arcoíris, ya eran una bandera de la diversidad tremenda y que también marcaron mi infancia. Y por supuesto, La Sirenita. La Sirenita es el relato de ese cuerpo que no encaja, de ese ser que no encaja, ni en la tierra, ni en el mar, ni en el mundo de los peces, ni en el mundo de los humanos, pero para poder encajar tiene que cortarse la cola y entregar su voz. Para poder encajar, la sirenita se vuelve muda. Ustedes saben que nos criamos durante décadas mirando dibujitos que nos contaban estas historias. Para que esta chica pueda ser mujer, tuvo que volverse muda, ¿no? Quedarse mudita. O sea, no digas lo que pensás, no digas lo que sos, no seas diferente, bien calladita, sos la mujer que va a ser deseada por el príncipe. Esa era la condición para que el príncipe la desee, ¿no? Entonces, bueno, para mí es bastante tremendo, pero hay que rescatar y hay que escarbar en todos estos relatos que fueron los relatos de nuestras infancias, ¿no? Yo me quedo con Úrsula, me quedo con ese pulpo tentacular multiforme que es bruja y que nos contaron que es la mala, pero yo no estoy tan seguro de que sea la mala de la película. De hecho, acá las tengo. Les voy a compartir mi Sirenita y mi Úrsula, porque soy muy fan, claramente, ¿no? Acá tengo a mi Sirenita de Funko Pop y a mi Úrsula de Funko Pop, que es espectacular con sus tentáculos. Y me parece que hay que agarrar todas esas figuraciones de la infancia para contarnos otras historias. Digo, cuando yo vuelvo a mirar los dibujitos animados con los que me crié, puedo contarme otras historias de mi infancia y puedo entender muchas cosas, pero hay que torcer, como dice la palabra queer, ¿no? Hay que torcer los sentidos que se nos han dado naturalizados. Para terminar, me queda 5 minutos, para terminar les voy a contar de tal vez la película que marcó mi infancia, que es una película totalmente desconocida, tal vez acá nadie la conozca, es una película de 1971 que se llama The Point. The Point es una película escrita
y dirigida por Fred Wolf, pero las canciones están escritas por Harry Nilsson y está narrada por Ringo Starr. Es una película del 71, una película de dibujitos animados. No sé si alguien la conoce. Si alguien la llega a conocer, por favor, que me tire un sí, yo la vi en mi infancia, ¿no? Ahí apareció algún comentario, o sea que me imagino que alguien dice, no, o sea, hay gente que se está despidiendo. The Point es la historia de este niño que nació siendo raro, en un pueblo en donde todo tenía puntas. The Point en inglés significa tanto las puntas, la punta, como el punto, ¿no? The Point es el punto también. Él nace y crece en una ciudad, en un reino, en donde todas las personas tienen una punta en la cabeza, pero además en donde todo lo que se construye en punta. Y él no tiene ninguna punta. Entonces, como no tiene ninguna punta, su mamá le teje un gorro en punta para que él pase desapercibido. Pero en algún momento de su vida, cuando él empieza a crecer, ya no puede pasar más desapercibido. Y en el pueblo deciden echarlo del reino de las puntas, y lo exilian a un lugar que se llama The Pointless Forest, o sea, el bosque sin puntas. Pero además, y sobre todo en inglés, The Pointless es sin sentido, sin tener un punto de vista, sin tener un sentido. El bosque del sinsentido. Él fue arrojado al bosque del sinsentido, ¿no? Pero ¿qué le empieza a pasar en ese viaje a Oblio, que es este personaje, se llama Oblio? ¿Qué le empieza a pasar a Oblio? Que Oblio empieza a encontrarse con un montón de personajes que efectivamente no tienen puntas en su cabeza, ¿no? Pero todos, en un sentido o en otro, tienen puntas o tienen puntos o tienen puntos de vista. Entonces, cada vez que él conversa con alguien, él dice, pero yo pensé que acá no había puntos, pero todo el mundo tiene su propio punto de vista. Y todo su viaje es recorrer ese mundo entendiendo que a lo sumo lo único que hay son puntos de vista, ¿no? De hecho, un poco ese es el final de esta presentación. De lo que se trata simplemente es de tener un punto de vista propio, un punto de vista singular. Inevitablemente, para cerrar la presentación, traigo la última imagen de mi amiga Efi, de mi querida Efi Beth, que en una de las marchas del orgullo, ella sale con un cartel que dice: no existen dos géneros, solo existe uno, el de cada cual. El género es una experiencia singular, es un punto de vista en el mundo, y es uno más entre otros. Y puede haber infinitos. No necesitamos que sean solo dos. Necesitamos empezar a desmantelar nuestros recorridos y nuestras propias infancias para tocar ahí qué es lo más queer, lo más raro, lo más monstruoso de nuestra propia infancia, e ir a abrazarlo, porque eso es lo que nos enseñaron a odiar. Hasta acá. Ahora hay que tomar todo esto que trajiste, que es impresionante, porque primero que me hiciste emocionar, porque yo fui profesora además de EFI, y me acuerdo, digamos, y me parece tan importante lo que pudo expresar, ¿no?, a lo largo de su historia. Y pensaba, bueno, nada, muchas cosas que estás comentando, algunas que tienen que ver con esto último que me suena, ¿no?, sobre la singularidad, que sin embargo es una construcción colectiva, por eso todo el tiempo, ¿no?, todo esto está en tensión, digamos. Pensar que el género es una cuestión dada, es una cuestión natural, bueno, podríamos decir la humanidad es lo menos natural que existe, ¿no? Efectivamente. Así que, pero pensaba también como adultos que estamos cuidando niños, y vos traías la idea de la vigilancia y traías la idea del cuidado también.
Sí, eso me gustaría agregar algo muy Pero chiquito claro, sobre eso, porque efectivamente que me expandí más sobre la idea de vigilancia que sobre la idea de cuidado. pero nos viene muy bien, claro. Pero yo quisiera decir esto, cuando yo trabajo estas perspectivas, yo no estoy pensando que el género no tenga que existir. Yo creo que el género es un sistema de clasificación y los seres humanos necesitamos todo el tiempo nombrar, poner categorías, crearlas. No está mal que exista la categoría niño, niña, y no hay por qué pensar que habría que criar a las infancias por fuera de esas categorías. Lo que yo digo es, cuando alguna infancia nos empieza a comunicar que necesita otra porque esas no le alcanzan, que le demos lugar. Que no es lo mismo que pensar que no haya ningún género o sacar cualquier sistema de clasificación. Yo no iría por ahí, porque yo realmente creo que las sociedades humanas lo que hacen todo el tiempo es producir códigos. Y yo creo que necesitamos todo el tiempo códigos y límites. Necesitamos códigos, necesitamos límites, necesitamos categorías. Ahora, una cosa es los códigos, los límites, las categorías, y otra cosa es pensar que esas son categorías totalmente fijadas, que no se pueden mover y que cuando algo se mueve de ahí es una catástrofe, ¿no? Yo iría por ahí, creo que cuidar y cuidar en libertad tiene que ver con poder escuchar esas singularidades, ¿no? Esa posibilidad de juego que hay ahí, que no tiene que ver con que no haya ninguna categoría, que no haya ningún límite, al contrario, todo lo contrario. No tiene nada de malo la categoría varón o la categoría mujer. El problema es que cuando aparece una infancia que necesita otras cosas y otros imaginarios que no son esos, ¿no? Podamos hacerle lugar. Yo creo que va más por ahí. Claro. A nosotros, digo, me aparece el género y me aparecen muchas otras cuestiones que por allí, no sé, en el campo de la educación, ¿no es cierto? Todo lo que es raro, monstruoso, como vos decís, es rechazado, porque creo que también aparece algo que tiene que ver con lo que se escapa del control, ¿no? Con lo que produce tremendo temor. Yo he tenido, nosotros en la Fundación hemos tenido algunas escuchas de personas que han intervenido, digo profesionales, porque aquí también hay unas categorías armadas en función de lo médico, por ejemplo, ¿no? De lo que para nosotros es patologizante, ¿no? No son patologías, son patologizantes. Y sin embargo, por ejemplo, hemos tenido comentarios que a nosotros nos resultaron muy impresionantes, pero de aquellos que nos decían, por ejemplo, que se hiciera un tratamiento hormonal, un niño que tenía, por ejemplo, el deseo de vestirse con tutú y vestirse como mujer, vestirse como niña. Digo, y eran personas formadas supuestamente y dedicadas a la niñez. ¿Sí? Y entonces, digo, yo creo que hay esto, ¿no? Como el trabajo primero es tan singular, antes de meternos, digo, yo creo que hay que tener tanto cuidado con la propia historia, con la propia infancia, antes de meterse a pensar, es como muy delicado, ¿no? Poder definir ahí qué se puede y qué no. Yo creo que otra cosa que pasa mucho con la idea del género y con la idea del género en la infancia es que se asume como natural cosas que se invisibilizan, que están siendo todo el tiempo moduladas y controladas biológicamente, ¿no? No hay, digamos, un cuerpo humano hoy que no esté atravesado por un montón de modulaciones tecnológicas desde el momento en que nace y antes de nacer. Absolutamente. ¿No? Claro. Entonces, pensar que hay algo así, como una naturaleza pura, impoluta, un poco, traigo esta imagen que conversábamos con Gilda también, ¿no? Que era como, nosotros pensamos que ahora se producen un montón de diversidades, ¿no? Y que funcionan casi como si fueran diversidades en la infancia que antes no existían.
no es que antes no existían, es que antes la rigurosidad del sistema disciplinario aplastaba todo mucho más. Entonces, muchas veces aparece el imaginario de que, eh, bueno, ahora a las niñas y adolescentes se les está lavando la cabeza con todas estas Exacto. cuestiones del género. Y yo siempre me planteo esto porque a mí me parece maravilloso. El modelo de familia, el matrimonio heterosexual monogámico, ¿no fue una tremenda lavada de cabeza de todo finales del siglo XIX y la mitad del siglo XX? O sea, no es que no nos lavaron la cabeza con que esa era la familia que había que tener y resulta que si la mujer no es madre, si no te casaste a los 30 y ya tenés 3 pibes, no sé qué, te sentís frustrada, angustiada, discriminada, ¿no? Por todo, porque no encajaste en ese modelo. Eso también funcionó como un lavado de cabeza, ¿no? La heterosexualidad, Absolutamente. la monogamia y el binarismo son tremendos llamados lavados de cabeza. Entonces, volver a mirar todo eso con extrañeza me parece que nos puede traer ahí algunas cuestiones. Eh, sí, lo que pasa es que, bueno, cuando vos abrís todo, ¿viste? Hay un inmenso temor a cómo volvés a la idea de adaptación, ¿no? ¿Cómo haces con los niños si los criás con esa libertad, ¿me entendés? Y después tienen que ir, como si estuvieran en otra parte, a la sociedad y a meterse en un lugar que todavía sigue siendo hostil para eso raro y para eso más Mm, monstruoso, ¿no? sí, es interesante porque con ese argumento se hacen cosas muy tremendas, ¿no? Claro, Eh, y la verdad es que el problema es que creamos, esto es lo más grave de todo, pero a nivel político, epistémico, en todos los planos, que creamos que estamos viviendo una época de la diversidad ahora, como si la diversidad no había, antes no había diversidad. No, antes claro. se aplastaba la diversidad, ¿no? O sea, ¿qué es la escuela normal si no es un sistema de aplastamiento de las diversidades? Ahora, el problema es que esas instituciones, tal como fueron pensadas, no dan más para contener, resistir y sostener lo que sostuvieron. El desafío que tenemos que pensar otras y no tenemos la menor idea de por dónde arrancar. Ahora, Exacto. la diversidad estaba, la diversidad no apareció en los últimos 20 años. La diversidad estuvo siempre. Lo que hay que mirar es justamente el sistema de disciplinamiento. Entonces, ¿qué vamos a anteponer? ¿No? Como, bueno, adaptémoslos desde chiquitos para que no sufran en la escuela. Mira, el relato de mi mamá es que mi mamá es correntina. Mi mamá hablaba guaraní hasta los 7 años, por supuesto, porque desde los 5 a los 7 la cagaron tanto a palos en la escuela, pero le pegaban fuerte, para que no hable guaraní, Claro, porque era es una vergüenza, absolutamente lo mismo, ¿no? claro. Vaya si no opera el sistema de normalización ahí, de clase, de raza, de género, ¿no? Y, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que preocuparnos? Nos tenemos que preocupar por las infancias diversas, porque haya infancias trans, o nenitos gays, o no nenitos ni gays, ni lesbianas, ni nada, porque por ahí no necesitamos ni siquiera ponerle categorías de la sexualización. Podemos dejar que experimenten y sean. Digo, ¿nos vamos a preocupar por eso o nos vamos a preocupar por estos sistemas de normalización que heredamos de una sociedad que no existe más? Me parece que Claro, ahí... y que, ¿no? que finalmente encorsetan, ¿no? Impiden que la gente pueda vivir su propia existencia con cierta felicidad o con cierta plenitud, que ya de por sí viene difícil. Yo quiero invitar, Pablo, a que hagan preguntas en este momento, porque por ahí, si levantan las manos y tienen ganas de compartir con Pablo las resonancias de hoy, la verdad es que abriste un abanico, Pablo, enorme. Así Bueno, que aquí estamos. buenísimo. Ahí estaba leyendo el mensaje que se vio Lu, que se ve que A ver. están con... Ah, mira. Dice, yo soy zurda y recuerdo que en tercer grado la docente me obligaba a escribir con la mano derecha. Sí, Bueno, claramente. digo, Claro. esto es interesante. Ahí está, gracias Laura, porque traes algo que me parece muy importante. Ujú. Dejemos de pensar la diversidad puesta en el niño maricón, en la niña trans, en... La diversidad estaba en todos lados, no hay nadie que no sea diverso.
y todos y todas tuvimos que aprender a acallar algo de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestro experimentar. Todos y todas pasamos por esto. Lo que pasa es que hay muchos procesos que son mucho más inconscientes, más invisibles, no nos dimos cuenta que eso pasó, ¿no? Pero el relato de Laura me parece que da en ese punto también. Varina dice, yo creo que persiste la idea de que la diversidad es una elección. Pienso que no lo es. De otro modo, nadie elegiría ser parte de un grupo segregado, violentado, etc. Lo que comenté en otro encuentro es que las personas trans tienen infancias. Está buenísimo, Vanina. Sí, claro. O sea, no o sea, ni los gays, ni las lesbianas, ni las personas trans nacieron con 20 años. No, la verdad que no. O sea, pasamos por un montón de historias. Soy zurda también, y el comentario de mis maestras, mirá, sos prolija y eso que sos zurda. Claro. Tremendo, tremendo. Lore, ¿querías comentar algo? Por un lado me impactó, me pareció excelente, ¿no? La presentación de cuestiones que tenemos tan como normales, ¿no? Esto de el Día del Niño, la hace el campeón, la hace de cocineritas. En esa línea, primero que fue antes de ayer más o menos, nosotros este año, nosotros festejamos el Día de la Niñez, y este año, de algún modo, compartimos, pero también uno podría decir salir a explicar en ese compartir por qué Fundación Juanito festeja el Día de la Niñez. Digo, esto de que el heterosexual no tiene que explicar, porque es normal, y el otro sí, también nosotros nos vimos en este compartir para construir también comunidad, explicar por qué Fundación Juanito escribe con la X, o cómo piensa las infancias. Eso por un lado, ¿no? Ojalá que llegue en algún momento el tiempo en que no haya que explicarlo, que también esto de poder alojar la multiplicidad sea algo más normal. Y por el otro lado, yo pensaba que no solo para estas personas que no encajan está bueno esto de alojar lo queer, para todos, ¿no? Porque cuando uno ve a Efi, también sabe que detrás del no encajar hay mucho sufrimiento. Entonces, no es solo para poder pensar y pensarnos todos en una misma sociedad, sino para poder aflojar un poco, porque el que queda fuera, pero que queda fuera, digo, los varones que no les gusta el fútbol, aunque sean machitos, sufren también. Y eso no está bueno, digo, cuando uno lo piensa desde ese lugar, es como hasta más sencillo pensar que tenemos que alojar esa, no es alojarla en el sentido de que no exista o no exista, digo, cortémosla, está presente, somos diversos. Y esto me parece genial, pensarlo. Sí, que además, esto que traes me resuena muy fuerte con la idea de inclusión, ¿no? No nos interesa la inclusión. Perdón, yo lo voy a decir así, o hablo Está en mí. bueno. A mí no me interesa la inclusión en el sentido en que habría alguien que está en el lugar correcto y no sé qué, y tiene la gentileza de incluirme, ¿no? A mí lo que me interesa es que cada uno pueda ver su propia monstruosidad, su propia rareza, como nos enseña Susie Shock también, ¿no? Es como, pero no se trata de que haya alguien que, bueno, o haya un colectivo normal y que le va a hacer el favor a los y las marginadas de hacerles un lugar en la sociedad. Claro. No, dejémonos de joder con la mesa que pusimos, ¿no? Que deja sentarse a 4 personas, mamá, papá, nene, nena. Porque todos los que no tuvimos ese modelo de familia, los que no tuvimos esa infancia, los que no tuvimos esa masculinidad, esa feminidad, no nos sentamos en esa mesa y no es que nos incluyan, es que cambiemos la mesa, que hagamos un picnic, ¿no? Claro, claro. Bueno, alguien me preguntaba la vez pasada, ¿pero quiénes son ustedes para incluirme o no? ¿No es cierto? Claro, pues, si somos la parte del mismo universo, ¿no? Y uno dice, ¿quién sos vos para incluirme? Totalmente. Era una persona muy espinosista, ¿no? Spinoza nos decía que lo único que hay son multiplicidades infinitas.
Y en esas multiplicidades no hay jerarquías, por lo menos no jerarquías ontológicas. Las jerarquías son políticas, son económicas, pero no son ontológicas. No hay nada más que nadie, ni mejor ni peor. Todo lo que existe es expresión de la naturaleza, decía Spinoza. Bueno, Spinoza era un ecologista avant la lettre, ¿no? Del siglo XVII. Y de avanzada, ¿no? A pesar de haber estado en el, no sé qué siglo ya. Acá hay una pregunta fuertísima, a ver, que ¿la querés tomar, Pablo? Que está más arriba. La que escribe Luciana, que dice, ¿cómo se Sí. puede ayudar a un menor que en algún momento dijo que le parecía atractivo a alguien de su mismo sexo y sus papás le dijeron que eso no estaba bien, menos de 11 años? Es muy difícil. Yo creo que por eso es fundamental que volvamos a las escuelas, que volvamos a las instituciones también, que se ocupen las instituciones, porque las instituciones funcionan como un lugar de otredad, como un lugar de exogamia, como un lugar de salida de los relatos familiares. Y necesitamos, incluso aunque tengamos los mejores relatos familiares, necesitamos escuchar otras versiones. Y necesitamos que las escuelas se implementen otros relatos, que no nos cuenten solo el relato del príncipe que despierta, que todo eso por suerte ya está cambiando, pero bueno, con más razón, si ese niño no puede encontrar en su casa un relato que lo albergue, va a necesitar relatos, películas, imágenes, figuritas, cuentos en las instituciones que pueda transitar. Entonces me parece que hoy va a ir por ahí, ¿no? Es lo primero que se me ocurre. Interesante. Y después hay otra pregunta, ¿viste? Botín de María Cecilia, ¿no? A las políticas Sí. de normalización, las políticas de las rarezas de los pibes, siempre se hacen lugar de alguna manera. Recuerdo, por ejemplo, los pañuelos verdes, en el contexto previo a la sanción del aborto, puestos por los pibes en una institución de cuidado muy conservadora. Otro ejemplo muy intenso, el de un varón niño trans que había ingresado a un hogar de chicas, mientras transcurrió la identidad, claro, transicionó a la identidad trans, siempre subvierten les pibes por suerte. Tal cual, Cecilia, o sea, esto es lo que me parece hermoso, que la infancia se desclasifica y tenemos que hacer esfuerzos muy grandes para volver a clasificar, ¿no? Y vuelvo a traer esta imagen de que eso no significa que todo dé lo mismo o que no existan límites. No, no va por ahí. Ahora, no pueden ser esas categorías lo que creamos que es ponerle un límite a la infancia, ¿no? Límites son otras cosas. Para mí los límites están directamente ligados al cuidado, al autocuidado y al cuidado de los vínculos. Uno aprende los límites para aprender a cuidarse y a cuidar a otros y a otras, pero no desde estas categorías. Digamos. Lo que pasa es que estaba pensando en esto por una experiencia de mi escuela, ¿no? Yo tuve una chica que transicionó a varón, y bueno, una de las preguntas que había es, ¿a qué baño tenía que ir? Buenísimo. ¿Entendés? Digo, nos interpela. Esto Perfecto. por lo menos, y disloca muchas cuestiones que tenemos como sabidas y tranquilizantes para nuestro ánimo, que es, bueno, ¿viste? Organizar el caos del mundo, supongo yo, no sé, y Sí. te sabés en alguna parte. Bueno, esto que traes es maravilloso, Gilda, porque es muy importante que entendamos que las personas trans van a ocupar las instituciones y los espacios de las instituciones según el género en el que se autoperciben. Hayan hecho un cambio registral o no lo hayan hecho. Eso es artículo 12 de la Ley de Identidad de Género y se llama trato digno. Las personas tienen el derecho a acceder a los espacios generizados según el género en el cual se autoperciben y nadie les puede decir otra cosa. Y eso es muy complicado en las escuelas porque todavía muchas escuelas no conocen la ley. Entonces, como no se conoce la ley, se les empieza a tratar de explicar que para no generar problemas tendrían que ir al baño de profesores. No, una niña o una chica trans va a ir al baño de mujeres si así lo quiere. Y un varón trans va a ir al baño de varones si así lo quiere, porque muchos varones trans temen profundamente ir al baño de varones. Exacto. ¿No? Bueno, Entonces pensaba va que a ir al baño que necesite.
Y en este punto también, digo, ¿cómo se liga con el trabajo? O sea, estabas hablando de estar en obra y pensaba yo como tenemos que estar todos en obra, ¿no? Todo el tiempo, porque ese conjunto también tiene que trabajar lo propio para que ese otro pueda elegir con la libertad y la comodidad, ¿no?, necesaria. Totalmente, totalmente. Ahí había un par de comentarios más. Vanina decía, Pablo, entiendo que no usas el lenguaje inclusivo, me gustaría saber cuál es tu punto de vista al respecto. Lo uso y no lo uso, o sea, voy y vengo. Lo uso 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 O, uso A, uso todas las letras que voy encontrando en distintos momentos. Me parece, lo que sí es fundamental, a mí me parece súper interesante el lenguaje inclusivo. Además, escribo y publico escribiendo también con la X. A mí me gusta la X, me gusta mucho más la X que la... Debe ser esto de la generación X, ¿no? De que estoy ahí, estoy como... Vieron que la generación X se llamaba a la generación de los 70, ¿no? Bueno, yo estoy ahí al borde. Me gusta la X por la amplitud que a mí me da para poder decir y pensar, pero también entiendo muy bien que no alcanzan con cambiar las letras, no alcanza la corrección política. Digamos, yo creo que el lenguaje inclusivo es un trabajo, lo voy a decir así, es un trabajo con la palabra poética sobre nuestra propia historia, ¿no? Es una experiencia poética, el lenguaje es una experiencia poética siempre, y no solo una experiencia de racionalidad. Entonces, tendremos que ver qué nueva poesía inventamos para nombrarnos, para pensarnos, para expresar nuestras sensibilidades, y creo que la E, la X, el arroba, son parte de estas nuevas poesías de este tiempo, y por eso yo las reivindico en ese sentido, me parecen súper interesantes. Qué hermoso pensarlo así, qué hermoso pensarlo así. Sí, esta semana me tocó discutir respecto de esto del lenguaje inclusivo, y me parece muy hermoso pensarlo así como poesía, también por la plasticidad y la apertura que ofrece, ¿no? Mira, trajiste lo que es clave, y es que el lenguaje inclusivo lo que produce, a ver, no hay nada garantizado. Lo que produce en muchas situaciones es incomodidad. Y la palabra poética es esa palabra que extraña al lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo puede ser esa palabra poética que extraña el lenguaje cotidiano. Ahora, hay otros ámbitos en donde el lenguaje inclusivo es la corrección política. Y entonces ahí no extraña nada. Claro. Y entonces creo que eso se dirime en cada situación, que si estamos entre pares y estamos comulgando en ciertas ideas, que yo hable con la O, con la A, digo, yo salté todo el tiempo de la O, la A, la E, lo hago adrede, no es que se me escapa, paso por las tres, ¿no? Pero que no es importante si estamos comulgando con ciertas ideas. Ahora, en ciertos lugares les garantizo que solo hablo con lenguaje inclusivo, porque sé que molesta, ¿no? Y es un poco ese el juego, qué sé yo, no sé, vamos por ahí. Bueno, Hace poco estamos, no sé si hay alguna otra pregunta, pero bueno, había en el chat agradecimientos y veo. esto de poder compartir. Acá había otra pregunta, por lo menos que a mí me inquieta, que es, hace poco vi una imagen donde mostraba 3 baños, dice, hombres, mujeres y mariposas. Me encanta, yo creo que de acá a un tiempo yo quiero que solo existan baños de mariposas. Ah, bueno, claro, claro. Que no necesitamos más ponerles el sombrerito y el zapatito al baño, que esas cosas, digamos, pueden ya no ser necesarias y podemos tener todos los colores de todas las mariposas, que era algo que yo en mi infancia no podía. Y que esta es otra época, y eso está buenísimo. Y a mí me alegra que al menos algunas infancias puedan crecer con otras experiencias, no tan, no sé, no tan duras de la infancia, ¿no? Y ahora hay muchos otros relatos posibles. Bueno, creo que estamos haciendo lugar a todo eso, ¿no? Aunque sea germinal, en nuestro caso por lo menos pequeño, humilde hoy, pero ya escucharte, escuchar las preguntas de los colegas, de
de quienes han compartido esta hora y media. Ya se nos fue 1 hora y media, pero así como si nada, yo seguiría. Pero bueno, estamos llegando al final, y la verdad es que me encantan algunas cosas que dijiste, como en términos de la manada, que a vos te gusta compartir. Yo siento que algo de eso estamos armando en función de que la narrativa no sea única, ¿no? Abramos respetuosamente los lugares de vivir para la multiplicidad de quienes somos, también cada uno de nosotros mismos, ¿no? Porque también se nos exige una única versión, sino quién somos, ¿no? Como Tal si cual. fuera de principio a fin Tal lo cual. mismo. Como en el CV ese que me presentabas. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo por la invitación. Gracias también por traer ahí lo del libro que está saliendo en este momento, y estoy muy contento con la publicación de ese libro, que vamos a decirlo así, es mi primer libro. Yo no sé si va a haber otro, pero digamos, es mi primer libro, y estoy muy contento. Y bueno, gracias por este espacio, por compartir. Estoy en Instagram, me pueden seguir ahí, me pueden rastrear, hacer preguntas, comentarios. Pablo Farneda, me van a encontrar en Instagram. Vamos a pasar todo, Pablo, me parece, ¿no, Lore? Pasamos todo por nuestras redes también, para que puedan hacerte las preguntas que van a seguir reverberando, así que te van a llegar, seguro. Muchísimas gracias. A vos, Pablo, a vos, te queremos mucho, pero además ha sido súper interesante. La voy a tener que ver de nuevo, seguro, ¿no? Menos mal que la grabamos. Y bueno, y que cuando salga ese libro, por favor nos avises, que vamos a vocear también. Mira, le voy a poner, ahí estás preguntando, el título del libro es ¿Cómo hacerse un cuerpo en el arte? Y la editorial es Editorial La Rendija. Bueno, muchísimas gracias. Yo invito a que saquemos el muteo y lo aplaudamos a Pablo. Gracias. Muy linda la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, y sos muy lindo. Gracias, Mónica. Me refuerzo. Uso un montón de ácido hialurónico. Con lo que todos pensamos. Claro, obvio. No puede más. Bueno, un beso. Gracias a todos. Paulín. Gracias, Gilda. Buenísimo. Gracias, Juanito. Gracias, saludos, excelente. Gracias por todo lo compartido.